Paz y bien, hermanos. Jesús, fuera de su tierra de Israel, y el encuentro con la mujer cananea. Homilía para el domingo 20 del tiempo ordinario, en este ciclo A, en el cual estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. Hoy nos corresponde el capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hermanos, podemos pensar correctamente que este Evangelio nos ofrece dos vertientes de reflexión, las dos de gran iluminación para nuestro corazón. Una es la que aparece más evidente: el encuentro de la cananea con Jesús, la fe que rompe murallas, todas las murallas. La fe de una mujer conquistadora que hace doblegarse a Jesús. Un antiguo dicho dice: «Lo que quiere una mujer, Dios lo quiere». Célebre sentencia que en su origen puede tener hasta cierta malicia, pero que en otro sentido nos muestra del modo más noble el poder cautivador de la mujer creyente. Otra vertiente de reflexión es Jesús en tierra pagana. Jesús misionero fuera de las fronteras sagradas de Israel. Vamos a iniciar esta homilía por esta segunda consideración y luego pasaremos a la primera. En la imagen que un cristiano tiene de Jesús, no ha pasado por su cabeza seguramente esta pregunta: ¿por qué Jesús no fue misionero fuera de Israel? ¿Por qué tampoco los discípulos que él escogió, a los que Jesús les dio consignas para ser misioneros, tampoco en vida de Jesús salieron a misionar, sino más tarde? Comparadas con datos puramente externos, la vida de Pablo y la vida de Jesús, vemos dos esquemas diferentes. Jesús nace en Israel y su ministerio se va a desarrollar solo en Israel. Pablo nace fuera de Israel, en la diáspora, en Tarso de Cilicia, hoy
pues Turquía. Y antes de ser cristiano era fanático misionero. Y lo que llamamos su conversión le sorprende en Siria, camino de Damasco, a donde se dirigía con cartas de Jerusalén para perseguir a esa secta de los discípulos del Nazareno. Y apenas conocer a Jesús, se fue a los nabateos, en Arabia, probablemente a anunciar allí la fe que estaba persiguiendo. Y luego lo vemos lejos de su patria y lejos de Jerusalén, incansable misionero. Son varios miles de kilómetros, así lo han contabilizado los expertos, los que ha recorrido a pie el apóstol de los gentiles. Dos vidas configuradas de modo diferente, muy distinta, la de Jesús y la de Pablo, al servicio del Rey. No pudiendo entenderse la misión de Pablo sin el mandato de Jesús resucitado: id y hacer discípulos a todos los pueblos, como termina el Evangelio que estamos leyendo este año de San Mateo. Estamos iniciando esta reflexión en el momento en que el Papa, venido de la otra punta del mundo, como él dijo, de Buenos Aires, el Papa Francisco, está muy lejos de Roma, en Corea del Sur. El viernes, día de la Asunción de María, el Santo Padre beatificaba a 124 mártires coreanos en Seúl, los beatos Paul Jung-hee-chung y 123 compañeros mártires del siglo XVIII y XIX. En la homilía de la beatificación decía cómo llegó la fe a aquellas tierras. La misión de la Iglesia llegó a aquellas lejanas costas y el Papa nos daba unos datos que son muy interesantes y desconocidos para nosotros. Decía así: en la misteriosa providencia de Dios, la fe cristiana no llegó a las costas de Corea a través de los misioneros, sino que entró por el corazón y la mente de los propios coreanos. En efecto, fue suscitada por la curiosidad intelectual, por la búsqueda de la verdad religiosa. Tras un encuentro inicial con el Evangelio, porque de alguna forma tiene que llegar la misión, los primeros cristianos coreanos abrieron su mente a Jesús. Querían saber más acerca de ese Cristo que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. El conocimiento de Jesús pronto dio lugar a un encuentro con el Señor mismo, a los primeros bautismos, al deseo de una vida sacramental y eclesial plena y al comienzo de un compromiso misionero. También dio como fruto comunidades que se inspiraban en la Iglesia primitiva, en la que los creyentes eran verdaderamente un solo corazón y una sola mente, sin dejarse llevar por las diferencias sociales tradicionales y teniendo todo en común. Esta historia nos habla de la importancia, la dignidad y la belleza de la vocación de los laicos. Tornemos pues al Evangelio, donde vemos a Jesús fuera de Israel, en tierra pagana, en Tiro y Sidón. San Marcos, que es el primero que nos da esta noticia, ausente en los evangelios de San Lucas y de San Juan, nos dice: desde allí fue a la región de Tiro, entró en una casa,
procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Es decir, no fue propiamente a misionar. Podemos resumir la actitud de Jesús de esta manera. Jesús tiene claro que Dios, su Padre, le ha enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no son una sección de las ovejas, sino toda la casa de Israel. Y opta por centrar su misión en los reducidos confines de la tierra de Israel. Reúne a los 12, que van a ser los continuadores de su obra, pero la consigna inmediata es que se atengan al mismo territorio que Jesús va a evangelizar. Al mismo tiempo los envía a la misión futura, en la que hoy estamos nosotros, y de la que dijo el Santo Papa Juan Pablo II, que la misión de la Iglesia está hoy todavía en sus comienzos. Y ahora vamos a centrarnos en la deliciosa escena de la mujer llamada aquí cananea y en otro lugar sirofenicia. La mujer, traduce la versión española, era pagana, una fenicia de Siria, en San Marcos, es decir, de la región de Siria, Fenicia. Es una mujer pagana que no pertenece a la herencia de Israel. Pero el Espíritu de Dios no tiene fronteras y obra donde quiere sin que nadie pueda imponer reglas. Esta mujer, que nos conquista el corazón, ha oído de Jesús y quiere arrancarle un milagro para su hija. Tiene una fe inquebrantable, a prueba de bomba, diríamos en nuestro lenguaje. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, le dice Jesús. Pero la mujer, a la que Dios ha dado un corazón intuitivo para penetrar la verdad, tiene una contestación genial para rebatir a Jesús, como Jesús está deseando oír. Tiene razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Que es como decirle: entiéndeme bien, mi Señor, que no te estoy pidiendo el pan, te estoy pidiendo las migajas que caen de la mesa para los perritos que andan por ahí. Yo soy un cachorrito, atiéndeme, anda, por favor. La contestación de Jesús nos enternece hasta las lágrimas. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Es maravilloso que Jesús hable así, porque esto llega hasta nosotros. No sabemos cómo se llamaba aquella mujer, ni su hija, no importa. Las maravillas de Dios se operan en personas anónimas como nosotros, que no vamos a dejar en herencia un nombre en la historia. Hermanos, qué evangelio más precioso para que nosotros lo tomemos como guía de vida. Vamos a terminar orando a Jesús. Señor Jesús, danos una fe como la de aquella mujer que tocó tu corazón.